Jóvenes, vamos aquí a explicar, en este caso, en la parte dinámica. Sé que ustedes ya lo han leído. Explicar la parte más importante. Por ejemplo, lo que es dinámica. Eso se lo han visto allá. Dice, en este caso, el objetivo, ya creo que lo habíamos visto, le había dicho en la introducción, que la dinámica es la parte de la mecánica que estudia el análisis de los cuerpos en movimiento. El movimiento de cualquier cuerpo, el objetivo de analizar un movimiento es determinar la magnitud de sus variables, que son posición, velocidad y aceleración. Fíjense, ustedes ya conocen por física que todo es una magnitud vectorial. En este caso, no se nota mucho porque el movimiento, por lo menos en la primera parte, el movimiento que vamos a analizar se analiza en un solo eje. Por lo tanto, solo se toman en cuenta los signos, o se reconocen los signos, pero sigue siendo una magnitud vectorial. A pesar de que debiéramos analizar el cuerpo rígido, no llegamos a esa parte. Sí, pero sí trabajamos con movimiento de partículas. En ese caso, una partícula es cualquier cuerpo, un auto, una bolita, una tierra, un astro, lo que sea. Lo único que en este caso lo tratamos como si fuera un punto. No importa si está compuesto de una sustancia u otra, de una forma u otra, simplemente para nosotros es un punto que se mueve y se analiza ese movimiento. Eso es lo que es partícula. Aunque no vamos a tratar el cuerpo rígido, un cuerpo rígido es aquel que no se deforma. Eso lo vimos nosotros en estática. Ahora, la dinámica se divide en dos partes, cinemática y cinética. En la cinemática, en este caso, los movimientos se analizan en función de una ecuación, en función del tiempo. O sea, las variables, posición, velocidad y aceleración, se definen en función del tiempo. Y la variable, cualquier variable en función del tiempo, eso significa que se puede graficar esa ecuación. Y entonces ese gráfico es lo que nos da la geometría del movimiento. La geometría, en este caso, ahí ese gráfico representa la geometría del movimiento. Por ejemplo, Y en función de T. O sea que si a través del tiempo uno define la posición. Por ejemplo, en T igual 0, la posición era 320 y a medida que pasa el tiempo, la posición va disminuyendo. O sea que de una distancia lejana va acercándose al origen. En T igual 8, la partícula estaba en el origen. ¿Sí? La cinética es otra parte que se diferencia de la cinemática porque la cinemática no importa la causa del movimiento, mientras que la cinética sí. Aquí el movimiento se analiza en función de las fuerzas que actúan sobre la partícula. Y entonces a partir de ahí se determinan las variables del movimiento. Sí. Vamos a ver en la primera parte lo que se llamaría movimiento general de partículas. En este caso, no se distingue entre un movimiento y otro, pero sí las ecuaciones que están ahí definen los movimientos. Aquí necesitamos comenzar a definir lo que son la posición, velocidad de aceleración como la variable del movimiento. Dijimos que aquí en este caso la posición X, le llamamos X porque dijimos que el movimiento se va a generar, se va a hacer en un solo eje, por lo tanto un movimiento lineal, y hemos elegido el eje X como el eje de movimiento. Entonces, eso indica que el sistema de coordenadas, en vez de ser 3 dimensiones, de 2 dimensiones, es una dimensión y se elige el eje horizontal, que normalmente le llamamos eje X. Por lo tanto, la posición que define son las distancias, son distancias, entonces definimos la posición como X, una
cantidad de unidades hacia la derecha o la izquierda del origen que en función del tiempo. Fíjense, aquí eso se lee, para recordarle el cálculo, X está en función del tiempo. O sea, X depende de tiempo. La variable independiente T define la variable dependiente X. Correcto. Entonces, ¿cómo se define la posición? La posición se define como la distancia que hay desde el origen a donde está la posición de la partícula. Por ejemplo, aquí la partícula está en esa posición y entonces ese es el origen. Fíjense que en los sistemas siempre se necesita un punto de referencia para establecer sus cantidades. En este caso, la posición en el eje horizontal se define un punto O con punto de origen y de ahí entonces se calculan las posiciones. Por ejemplo, aquí la posición de la partícula a la derecha, esa es la posición y será positivo si está a la derecha y negativo si está a la izquierda. Entonces, también está la velocidad. Bueno, en este caso aquí, en este caso, fíjese la posición es X del origen, aquí está el origen, ese sigue siendo el origen, acá yo no lo había puesto en ese caso, ahí está el origen, en ese punto es el origen. Entonces la posición es esta. ¿Sí? Ahora, fíjese que la partícula en t igual a 0, que es igual a x, la posición x igual a 0, estaba en esa posición. Y luego se desplazó a esta posición. Fíjese que hay una posición diferencial posición, un diferencial de tiempo. Esa es la posición en un tiempo t que se ha ganado. Pero con respecto al origen, la posición final es esa. ¿Correcto? Así se define la velocidad. Así se define la velocidad. Se fija como la partícula se ha movido desde el punto 0 al punto 1, ha habido un cambio de posición. Y entonces la velocidad se define en función de ese dividir el cambio de posición entre el tiempo. Entonces aquí tenemos la velocidad. La velocidad siempre se define como la variación de la posición en el tiempo. Eso es lo que vamos a ver aquí. O sea, ha habido una variación de posición de peso 0 a peso 1 en el tiempo, eso es la velocidad. Pero recuerden que estamos en la parte de cinemática que define la trayectoria de la partícula punto a punto. O sea, una curva continua. Por lo tanto, esa definición de velocidad aquí arriba, que dice que delta x sobre delta t, es una definición promedio de la velocidad. O sea, velocidad promedio es delta x sobre delta t, la diferencia de posición entre el tiempo adecuado. O sea, la diferencia de posición de I entre peso y P1 entre el tiempo. Eso es una velocidad promedio. Eso quiere decir que no se sabe lo que pasó, o sea, se toman valores extremos. Sin embargo, no sabemos lo que pasa en esa velocidad, no sabemos lo que pasó entre el punto inicial y el final. Entonces, en este caso, la cinemática debe definir el valor de cada variable en cada punto de la trayectoria. Por lo tanto, se define una velocidad instantánea que es límite de delta x y delta t sobre cuando delta tendía a 0. Esto es lo que se hace aquí en este caso. Imagínate que P1 se acerca mucho a P sub 0, por lo tanto el tiempo se hace más corto, más corto, más corto. Ahora, vamos a acercarlo tanto a P sub 0 hasta que el tiempo t transcurrido tienda a 0. Eso es casi en el punto 0, pero nunca llegaría al punto 0. Entonces, eso se define en cálculo como el límite del delta x sobre delta t, y eso se define como la velocidad igual a dx de t, derivada de la posición con respecto al tiempo, en el punto. Fíjense, la velocidad, igual que la aceleración, tiene sentido, o sea, tiene signos, y debe tener signos porque son vector. En este caso, la velocidad es positiva o negativa. Fíjese, la velocidad es positiva si la partícula va, o sea, se dirige hacia la parte positiva del plano. Eso significa que la posición final siempre será mayor que la posición final. ¿Ya? En este caso aquí,
esto está malo, eso está mal ahí, porque eso es equifinal menos equinicial, porque la velocidad es variación de la posición en el tiempo. Aquí es equifinal menos equiinicial. ¿Por qué? Porque en ese caso, fíjense aquí, la velocidad es variación de la posición en el tiempo. Ahora, es positiva si la posición final es mayor siempre que la posición inicial y al revés es negativa. O sea, si la posición final es menor que la inicial, entonces es negativa, porque la partícula entonces iría en sentido opuesto. Aquí se define velocidad negativa si BF, aquí, sigue tanto tomarla. ¿Ah? En este caso va a ser posiciones, posición final. Si la posición y aceleración dio esa cantidad. Entonces también hay otra pregunta aquí parece, hay otra pregunta. Dice, bueno, esa pregunta la hice, dice velocidad y la aceleración en t igual a 8 segundos. Era en 8 segundos. Aquí hay otra operación. A ver si yo la encuentro aquí. Dice acá, también calcular el tiempo. Para eso simplemente se iguala a cero la velocidad. El tiempo en que la velocidad es igual a cero. Tomamos la ecuación de velocidad y la igualamos a cero. Y el tiempo que diga eso es ese tiempo en que se hace cero la velocidad. Fíjense, es una ecuación cuadrática, por lo tanto se hace cero dos veces la ecuación. Se hace dos veces la velocidad. Según mi cálculo, dio en un tiempo t igual a 0.33 segundos, dio 0. Y en 0.17 también la velocidad fue 0, según ese cálculo. Sí. Entonces, miren acá la curva, aquí un gráfico más o menos que se ha hecho. Fíjense que miren los dos momentos en que la velocidad se hace 0. Acá se hace 0 y aquí se hace 0. Los dos veces que se hace 0 la velocidad. Eso es en t igual 0.33 y 0.17. Se hace 0. Bien. Hay otro concepto de distancia total recorrida. Una cosa es la posición y otra cosa es la distancia total recorrida. La posición es la distancia que hay entre el origen y la partícula en cualquier instante. En cualquier instante. Sin embargo, el recorrido es la sumatoria de cambio de posiciones que ha habido. Por ejemplo, en este caso, fíjese aquí tiene, ese es el origen de la partícula. Aquí está el origen del sistema. Ahí. Ahora, en x igual 0, acá era esa posición. Esa posición era en x igual 0. Luego la partícula se desplaza hacia la derecha. Acá. Se devuelve y otra vez y se queda aquí. Fíjense que la posición final de esa partícula es esa distancia que hay ahí. Distancia que hay entre el origen y la partícula. Sin embargo, el recorrido fue este, mire. De aquí a aquí, el recorrido de ahí a ahí, porque ya esto antes de t igual 0 ya estaba recorrido. En t igual 0 comenzó ahí, recorrió esa parte y recorrió esa parte. De manera que en la distancia de recorrida había que sumar ese segmento y ese segmento. ¿Sí? Esos segmentos se pueden sumar de la siguiente manera. Fíjense, ese segmento es igual. Definamos la posición primero. ¿Ya? Esta posición inicial. Y ve esa posición de aquí a aquí. Vamos a ponerla. Esa posición de aquí a aquí. Se llama posición cuando la velocidad se hace cero. Ahí la velocidad se hace cero. Y ahí la definimos. La posición de la partícula cuando v es igual a cero. Acá. Ahora, si usted quiere ver, si queremos determinar esa parte de aquí, esa cantidad, simplemente tenemos que restar ese total menos este pedazo. De manera que ese recorrido que está ahí es igual a la posición cuando v es igual a 0 menos la posición inicial. ¿Es así? Y lo ponemos en valor absoluto. Lo ponemos en valor absoluto porque en un momento dado puede ser negativo, pero es
distancias se vuelven valor absoluto. Pero aquí, la posición cuando v se hace 0, que es esta, menos la posición inicial, que es esta. O sea, esa es la posición cuando v se hace 0, menos la posición inicial, que es esa. Da ese pedazo que está acá. Míralo aquí. Y lo ponemos en barras laterales, barras verticales, llegando que positivo. Ahora, vamos a medir esta parte que está aquí. Esto. Fíjense aquí en este caso. En este caso. Tenemos la posición final, pero acá, posición final que está ahí. Y la posición cuando voy a cero. Acá. Este pedazo que está aquí es igual a esa posición menos esta posición. ¿Es así? De manera que si ahora miro que hacía que es posición final, obviamente va a ser recorriendo de final a inicial, posición final menos posición cuando v se hace 0. Pero la posición final puede ser menor. En este caso es menor, se ve ahí. Entonces posición final menos la posición cuando velocidad se hace 0. Esa es la forma de hacerlo cuando hay la velocidad se hace 0. Pero fíjense que esta ecuación tiene dos términos, pero si la velocidad se hace 0 más de dos veces, más de una vez, aquí se hace 0 una sola vez. Si se hace 0 más de una vez, entonces habría que agregar otro término, pero en este caso incluyendo la posición cuando v se hace 0 la primera vez y cuando se hace 0 la segunda vez. Imagínate que eso se devolviera y pusiera hasta aquí. Aquí sería velocidad, la posición cuando v se hace 0, v igual a 0 la segunda vez. Y aquí sería la primera vez. Entonces habría que calcular ese nuevo elemento poniendo un término más de posición. Eso posible, creo que hay un problema, se va a ver ahorita con un problema. Correcto. Entonces eso es velocidad de recorrido total de la partícula o posición recorrida. Sí. Observe una cosa, si la velocidad nunca se hace 0, si la velocidad nunca se hace 0, o sea, no se hace 0 en el trayecto, en el tiempo que nos piden, entonces la posición, el recorrido es igual simplemente a posición final menos inicial. Eso quiere decir acá. Imagínense que la posición aquí simplemente no es 0, sino que llegó hasta la partícula, hasta aquí. No se ha hecho 0 de velocidad, o simplemente así, hasta ahí. Simplemente la posición, el recorrido sería eso, posición final menos posición inicial. Aquí sería posición, si la partícula se detiene ahí, sería posición inicial, final. Y la inicial, una menos la otra, sería el recorrido que sería ese nada más. En ese caso, si la velocidad no se hace 0, no se hace 0. Entonces, fíjense una cosa, para determinar qué ecuación usar para determinar la distancia total recorrida. Si usamos esta u otra que tiene otro término, hay que saber cuántas veces se hace la velocidad 0. Y para eso hay que hacer esto, de igualar la velocidad en igual a 0 y despejar el tiempo o los tiempos en que ella se hace 0. Bien, vamos a ver este entonces. Una partícula tiene una posición que se define de esa manera. Míralo aquí. Entonces, determine las ecuaciones de la velocidad y la aceleración. El tiempo en que la posición, la velocidad y la aceleración se hacen 0. El tiempo en que la posición, velocidad y aceleración se hace 0. Bueno, no sé qué. Y la distancia recorrida en 5 segundos. Entonces, fíjese acá. Aquí la velocidad define como la derivada de la posición. Derivando la posición, 3t al cuadrado menos 24t más 36. Entonces la aceleración es la derivada de la velocidad, 6t menos 24. Bien. Para determinar los tiempos en que se hace 0 cada variable, se iguala a 0 cada ecuación. En este caso, x igual aquí. X igual 0.
Aquí dice que en t igual 0, x igual 0, entonces, ok. En t igual 0, x es igual a 30. Ok, en este caso no sé para qué para determinar los tiempos que usted sella en que la posición es igual a 0, o 1 es en 1, en que x igual 0 es aquí, cuando esto es un disparate, eso esta pregunta aquí no debió hacerse. Para eso hay que igualar a 0 y buscar esos tiempos. En este caso, se mete esa ecuación en, en una computadora o recuerden ustedes, creo que matemática 2 donde uno busca las raíces de una ecuación. Así que se hace eso. Aquí nada más yo dije que para en t igual 0, que no es lo que estamos haciendo, t igual 0, x igual a 30. Eso es otra cosa. Bueno, ahora, en este caso, para la velocidad, eh, se iguala a 0, a 0 en la ecuación de velocidad, se iguala a 0 en la ecuación de velocidad, y se buscan entonces los tiempos. Digo yo aquí que en t igual 6, t igual 6 y t igual 2 segundos. T igual 2 segundos y t igual 6. Si eso está bien, si esa ecuación, derivé, no, si yo sustituí bien, esa operación, entonces t igual 6 y t igual 2, la velocidad se hace 0. En la aceleración, haciendo 0 la aceleración, en t igual 4 segundos. La aceleración se hace 0 en t igual 4 segundos. Repito, para X eso se hace, no lo hice acá, eso se busca la raíz de la ecuación y se sabe en qué tiempo en qué tiempo la posición se hace 0. ¿Sí? Entonces, distancia total recorrida. Lo primero que hay que hacer en la distancia total recorrida, y es en 5 segundos, lo primero que hay que hacer es determinar las veces que la velocidad se hace 0. Ya lo habíamos hecho aquí arriba. Entonces la velocidad se hace 0 dos veces, una en 2 segundos y una en 6 segundos. Por lo tanto, se va a utilizar una ecuación, la ecuación de la distancia total recorrida, que no es esta. Yo no sé por qué la hice eso. Sí. Se hace dos veces. ¿Qué digo yo aquí? La distancia total recorrida. El primer dato es saber las veces que la velocidad se hace 0. En el tiempo, en 5 segundos. En t igual a 5. Espérate. A mí me piden la distancia total recorrida en t igual a 5. Sí. Por lo tanto, la velocidad se hace 0 en t igual a 2 y en t igual a 6. Pero t igual a 6 está fuera del tiempo que me indican, que es 5. Entonces se hace 0 una sola vez entre 0 y 5. Por lo tanto, uso esta ecuación, ¿correcto? Con dos términos. La distancia total recorrida es igual a la posición cuando v es igual a 0 menos x sub 0 más posición final menos la posición cuando v es igual a 0. Entonces hay que buscar esas posiciones. X sub 0 la tengo viendo solo la ecuación de la posición, el término independiente. Si hacemos todo eso 0, X sub 0 es igual a 30. Bien. Entonces, la posición en X igual 5, sustituyendo la posición con T igual 5, y da 35. Y la posición cuando la velocidad es igual a 0, acá, donde está, cuando X igual 0, yo no lo puse. Parece que se me borró alguna vez. Parece que da 62, menos 62. No, da 35. En 5 da 35. No sé qué fue lo que pasó aquí. Hay que buscar la posición cuando ve en t igual 2. En t igual 2. Parece que da 30, no sé. Igual, no veo, no sé cómo lo hice yo. Aquí entonces sustituyo los tiempos, 62 menos 30, 35, da 35 cuando t igual 2, parece que no lo hice o se borró alguna vez. Entonces, fíjense cuánto da, 57 metros recorridos. X sub 0 que es 62, X cuando la velocidad es igual a 0, X cuando la velocidad es igual a 0 da 62. Perdón, míralo aquí.
X cuando b igual 0, en t igual 2 da 62. X final, que es en t igual 5, da 35. Y X sub 0 da 30. Ya. Está perdido. Entonces, sustituyendo todo eso acá, eso da 57 metros. O sea, la partícula recorrió 57 metros entre t igual 0 y t igual 5. Miren aquí la figurita que define eso. Aquí, fíjense aquí, el origen, la posición inicial, x igual 30. La posición cuando b es igual 0 acá arriba, b igual 0, que era 30, 62. Y luego la posición final, que es 35. Aquí es 35. 35 de ahí a ahí. Mira, de aquí a aquí 35. Entonces, de aquí a aquí era 62 y ahí hay 30. Sumando y restando ahí, eso es lo que da eso aquí arriba. Correcto. Ahora, fíjense, dice, la figura muestra el recorrido de la partícula cuando la velocidad se hace 0 dos veces. Aquí sí, en este caso, perdón. Esa figura que está aquí define la situación en que la velocidad se hace 0 dos veces. O sea, esa figura no corresponde a ese problema. No corresponde. Esta figura corresponde a la situación en que la velocidad se hace 0 dos veces. Fíjense que a partir de aquí se hace 0 acá, vuelve y se regresa acá, se hace 0 ahí y se devuelve. Ahí es la situación donde la velocidad se hace 0 dos veces. Correcto. No tiene nada que ver con ese resultado. O sea, esto es, dice aquí, si se requiere conocer la distancia para un tiempo mayor de 6 segundos, donde la velocidad se hace 0 por segunda vez, la ecuación de la distancia, hay que agregarle otro término más, míralo aquí. Ya. Esa es la posición, la figura que indica eso. Mire cómo es en este caso, miren aquí. Mira, fíjense una cosa, ese recorrido que es aquí, esa posición cuando ves hace 0 la primera vez, aquí, menos la posición inicial. Este recorrido, que es la posición cuando ves hace 0 la segunda vez, menos la posición cuando ves hace 0 la primera vez. Pero aquí, velocidad, la posición cuando ves hace 0 la segunda vez, menos la posición cuando ves hace 0 la primera vez. Y este recorrido que es posición final menos la posición cuando ves hace 0 la segunda vez. Correcto. Entonces eso simplemente, si cogemos el ejercicio de arriba, simplemente hacemos las posiciones. La posición solo falta una cuando ves hacia 0 la segunda vez. Correcto. Bien. Entonces eso ustedes lo pueden hacer. Bien, aquí nos quedamos. Para la próxima vez vamos a seguir estudiando esa parte de aquí. Espero que se entienda y que me excusen los pequeños detalles ahí que ya me perdí. Analicen bien, oigan el video. Cualquier pregunta me llaman, escriben, no hay problema. Cuídense.